Hoy nos toca el capítulo 13 del libro de Levítico. Capítulo 13 del libro de Levítico. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título Leyes acerca de la lepra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Fíjense que los ponían, como quien dice hoy en día, en cuarentena, los apartaban. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extiende la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo, el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Mas si le brotare la lepra, hundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde puede ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Mas el día que pareciere en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso, y se sanare, y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si pareciere estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote la considerare y no apareciere en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días.
Y si se fuere extendido por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha y ésta pareciere ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura. Y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días. Y al 7º día el sacerdote la reconocerá, y si se hubiere ido extendido por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuera amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña y no pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Y al 7º día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado. Y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. Y al 7º día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos, y será limpio. Pero si la tiña se hubiera ido extendido en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le apareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada, él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas, algo oscurecidas, ese empeine que brotó en la piel está limpia la persona. Y el hombre, cuando se le cayere el cabello, es calvo, pero limpio. Y si hacia su frente se le cayere el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota de su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo
inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en un urdimbre o en trama de lino o de lana o en cuero o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza en vestido o en cuero, en undimbre o en trama o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se le ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al 7º día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la undimbre o en la trama, en el cuero o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, la undimbre o trama de lona o de lino o cualquier obra de cuero en que hubiere la plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en el trama o en cualquier obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y lo encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es. La quemarás al fuego. Es corrosión penetrante. Este lo raerá, este lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la viere y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavado, la cortará del vestido, del cuero, de la undimbre o de la trama. Y si apareciere de nuevo en el vestido, la undimbre o la trama, o en cualquier cosa de cuero extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviere la plaga. Pero el vestido, la undimbre o la trama o cualquier cosa de cuero que lavares y que se quitare la plaga, se lavará 2ª vez y entonces será limpio. Esta es la ley para la plaga de lepra del vestido de lana, o de lino, o de undimbre, o de trama, o de cualquier cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. Gloria a tu nombre, Señor, santo eres. Bendito es tu nombre. Gloria a Dios. Aquí vemos que no solo lo que hacía la lepra, fíjense lo que hacía la lepra, que no solamente la lepra era un aislamiento social, fíjense, sino también espiritual, ya que las personas creían que los enfermos sufrían un terrible castigo por Dios. O sea que el que tuviera lepra, eso era algo terrible. La gente pensaba que estaba siendo castigada la persona por Dios, porque eran aislados. No vivían dentro de la comunidad, no podían vivir con sus familiares dentro de la comunidad, sino aparte, fuera de la comunidad. La lepra o la enfermedad de la piel fue considerada una enfermedad pecado. O sea que el que tenía eso era porque venía a raíz del pecado, donde el culpable quedaba manchado, impuro y contaminado. Será algo terrible. Vemos que la lepra en la Biblia es un ejemplo del poder destructivo del pecado. En el antiguo Israel la lepra era una poderosa lección
sobre la influencia del pecado en la vida de una persona. Dios les había dado a los israelitas unas instrucciones muy claras sobre cómo tratar la lepra y otras enfermedades. Allí lo estuvimos leyendo. Todos los que eran sospechosos de tener esta enfermedad tenían que ir al sacerdote para que los examinara. Hoy en día las personas se van al médico, pero antes tenían que ir era al sacerdote. Allí, como leímos en Levítico, versículos 2 y 3. Si se encontraba infestado y el leproso, en quien hubiese llaga, llevaba vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y tenía que pregonar inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él sería inmundo, estaría impuro y tenía que habitar solo, fuera del campamento. Esa iba a ser su morada. Allí como lo dice en el versículo 45-46. El leproso se consideraba totalmente impuro. Impuro físico y espiritualmente. Físico porque su cuerpo estaba enfermo, su piel. Y espiritualmente porque la gente decía que era pecado. Pensaba que eso era como decir juicio de Dios, pecado, por el pecado. Siendo imposible que el hombre pudiera sanarla, muchos pensaban que Dios castigaba a la gente con la maldición de la lepra por los pecados que cometían. Los leprosos eran tan despreciados allí, en los tiempos bíblicos, y odiados que no les permitían vivir en ninguna comunidad con su propio pueblo. Ahí lo vemos en Números capítulo 5, versículo 2. Entre las 61 impurezas de las antiguas leyes judías, la lepra ocupaba el segundo lugar en gravedad después de un cadáver. Los cadáveres, o sea, cuando los animales inmundos. Y si tocaba un cadáver inmundo, se contaminaba. A un leproso no se le permitía acercarse ni a 2 metros de cualquier persona, incluyendo de su propia familia. La enfermedad era considerada algo tan repugnante que el leproso no se le permitía acercarse a menos de 45 metros de cualquier persona cuando el viento soplaba. Imagínense eso. Los leprosos vivían en una comunidad junto con otros leprosos hasta que se recuperaban o morían, fíjense. O sea que era una enfermedad que el hombre no la podía curar. Solamente Dios, el Señor, podía curar esa enfermedad. Entonces, fuera del campamento, ellos tenían otra comunidad donde estaban todos los leprosos. Esta era la única forma en que el pueblo sabía controlar la propagación de las distintas formas de lepra. Los tenían a ellos en una comunidad allí, ahí ellos allí. No podían estar con el pueblo. Vemos que en la palabra del Señor nos da un ejemplo, nos cuenta una historia de un leproso que fue la primera persona en ser sanada por nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según Mateo, capítulo 8, del 2 al 4 dice: Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. La principal lección aquí que estamos viendo aquí es el hecho que el pecado nos contamina. Aquí estamos viendo que el pecado, la lepra representa pecado. Y estamos viendo que el pecado nos contamina ante los ojos de Dios. Pero aquí también estamos viendo que a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser sanados de esa plaga de pecado que nos separa de Dios. Dios aborrece al pecador. Es repugnante para Él el pecado. Él nos prohíbe acercarnos a la presencia de Dios porque Dios no permite que el hombre
pecador entre a su presencia. Recuerden que cada vez que nosotros buscamos del Señor en oración, por eso es que nosotros siempre nos tenemos que primero poner a cuentas con Él. Porque si hay algún pecado en nosotros, consciente o inconsciente, con nuestros pensamientos, con nuestra boca, con nuestra actitud, cualquier cosa de pecado, antes de nosotros clamar, pedir, nosotros primero tenemos que limpiar nuestro corazón, cerciorarnos de que estemos limpios delante de Él, ponernos a cuenta con Él, para que luego allí sí comencemos ya a pedir, a clamar a Dios. Ya después que nos cercioramos, es que estamos ya bien delante de Él, pedir perdón por cualquier pecado cometido, por cualquier detalle, porque Dios es un Dios santo. Entonces, esto no es solamente verdad para los pecados con connotación sexual, considerados como sucios y repulsivos, sino que también incluye cualquier forma de desobediencia y rebelión. Porque a veces catalogamos los pecados como los más, supuestamente los más fuertes, y los otros no, son pecados allí, mentiritas blancas, pecaditos pequeños, no. Delante del Señor, pecado es pecado. Pecado es pecado. Entonces, cualquier forma de pecado, sea de desobediencia y rebelión, de cualquier tipo, así sea de físico, todo, sexual, todo. Y ahí lo vemos en 1 Samuel, capítulo 15, 23, y en Proverbios 15, versículo 9. Todo pecado es abominable para Dios, pero los que han sido redimidos del pecado, por la gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, pueden estar en la presencia de Dios confiados en que somos aceptados en el amado. Y lo alabamos por la gracia que nos ofrece con este propósito. Aquí estamos nosotros viendo todo el procedimiento que tenían que hacer cuando una persona le aparecía lepra. Miren todas las veces que tenía que ser apartado, dejarlo 7 días a ver si era lepra, si no era lepra, después 7 días más. Y si era declarado ya que sí tenía, era apartado. Apartado de su familia, apartado de todo el pueblo. Y si nosotros examinamos y vemos, eso es lo que hace el pecado. Cuando la persona está en pecado, ¿qué es lo primero que hace? Nos aparta de Dios. Recordemos cuando Adán y Eva. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva? ¿Qué pasó cuando Adán y Eva? Ellos pecaron. Cuando Dios los llamó, se escondieron. Porque eso es lo que hace el pecado primero cuando peca la persona. Se esconde de Dios. Deja de orar, deja de buscar del Señor. Se aleja del Señor. Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado. Nos aleja. Aparte que nos contamina. Nos contamina, nos aleja del Señor. Nos aleja del Señor. Entonces aquí vemos que otra importante lección que aprendemos de esto, allí en el Evangelio de Mateo, es que al igual que el leproso podemos acercarnos a Jesús con confianza y con toda nuestra necesidad, con todo nuestro pecado y con toda nuestra contaminación, cuando pidamos que nos limpie y nos perdone. Él no nos va a rechazar, como lo dice Hebreos 4, capítulo 4, versículo 16 y Salmo 103, 12. Recuerden que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado. Toda persona que caiga en pecado o que esté practicando algo que a Dios le desagrada, claro que Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Dice la palabra de Dios que Él está atento a la oración de los justos. Cuando nosotros estamos obrando en injusticia, cuando nosotros estamos haciendo cosas que son aborrecibles delante de Dios, claro que nosotros nos apartamos de Dios. Pero si llega un momento donde nosotros reflexionamos y nos arrepentimos de corazón y nos ponemos a cuenta con Dios y nos apartamos del pecado, el Señor claro que nos perdona y no nos perdona solamente, nos limpia de toda maldad, dice la palabra. Dice la palabra del Señor que el que confiesa sus pecados, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Sin importar el tipo de pecado,
Puede ser, mire, un pecado, como a veces la gente lo llama, un pecado terrible. Puede ser cualquier tipo de pecado, no importa, lo grande, lo chiquito, no importa. Pecado es pecado. Pero si la persona reflexiona, Dios toca su corazón, su mente, y la persona se arrepiente de corazón, de verdad. Y ya se aparta la persona, el Señor le perdona y lo limpia. El Señor lo restaura y lo levanta. Eso es hoy en día, después que el Señor Jesucristo hizo la obra en la cruz del Calvario. Después que el Señor Jesucristo murió y resucitó, de esa manera se arreglan las cosas. Pero fíjense lo que pasaba antes de la redención, en los tiempos bíblicos. Había que dar ofrendas, o sea, hacer sacrificios. Mire todo el proceso, había que mirar si tenían esto, si tenía, no tenía. Se metía en cuarentena, después otra vez 7 días y así estaba. Hasta que ya se verificaba si tenía lepra o no tenía lepra. Miren todo este procedimiento. Y no solamente con las personas. Si lepra caía en cualquier objeto, o sea, en cosas que sea de piel, en cosas que fueran de cuero, en la ropa. O sea que eso también se pegaba en tipos de telas y todas esas cosas. Se tenía que quemar eso. Entonces en aquellos tiempos era algo aborrecible. El que una persona tuviera lepra era algo como un castigo de Dios. Un castigo de Dios. Y hoy en día, cuando llamamos la lepra espiritual porque puede ser que ya no es físico, ya no salga físicamente a las personas lepra física en su piel. Pero si hay una contaminación, si hay un pecado, que come como una lepra, que si la persona no se arrepiente, si la persona no se aparta y muere así, no puede entrar al reino de Dios. Pero si esa persona hoy en día está contaminada de lepra, de pecado, pero esa persona reflexiona, esa persona reconoce sus pecados delante de Dios y se aparta, el Señor le perdona, la limpia y lo santifica, lo levanta, lo restaura, sin importar el tipo de lepra que tenga. Todo eso se consigue a través de la sangre del Cordero. Fuimos lavados con esa sangre y ya no tenemos que cumplir con todos esos ritos, con todas esas ceremonias que teníamos que cumplir, que tenían que cumplir allí en el Antiguo Testamento. Ya nosotros no tenemos que cumplir con todas esas ceremonias, porque ya nuestro Señor Jesucristo prácticamente hizo todo en la cruz del Calvario. No le faltó nada por hacer, hizo todo. A través de su sangre nos limpió. Ya lo único que tenemos que hacer es mantenernos nosotros, ponernos siempre a cuentas con Dios a diario, mantener nuestro corazón limpio. Somos seres humanos y como humanos pues cometemos errores. Podemos hasta caer en un pecado. Pero dice la palabra del Señor que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Entonces nosotros confesamos el pecado, nos apartamos y el Señor, la misericordia de Dios nos alcanza, el Señor nos limpia, nos perdona, nos limpia, nos santifica, nos purifica, nos restaura, nos levanta. Y eso es para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, para todo aquel que crea, que acepte, que crea en el Señor Jesucristo. Esa es la bendición de la cruz, la bendición de la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Dios es bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, te amamos, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tenemos acceso directo. Gracias, Señor, oh Dios, porque con arrepentirnos de corazón, apartarnos del mal, Padre, tú nos perdonas, tú nos limpias, nos santificas, nos restauras, nos levantas. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel.
justo y verdadero. Te amamos, te exaltamos, te glorificamos, te pedimos que esta tu palabra penetre en nuestras vidas, nuestros corazones y sea uno con nosotros. Sellamos esta tu palabra con la sangre del Cordero, en nuestros corazones y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.